Bienvenidos hermanos, hace tiempo que no habíamos hecho un nuevo video. Bienvenidos a nuestro canal, arroba B1BeFree, Be Free, que significa ser uno, ser libres, como dice Juan 8, 31, 32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Tratamos de compartir con ustedes verdades absolutas de Dios y también tesoros espirituales escondidos. Hoy en día vamos a hablar de muchos tesoros escondidos que están relacionados con los grados de gloria, como menciona en Corintios capítulo 15, el jardín de Edén y el tabernáculo. Muchas veces nosotros ni siquiera nos imaginamos que hay una conexión entre ellos tres, pero así es. Vamos a aprender que las enseñanzas de Dios que vienen desde el principio están conectadas en mediano de los tiempos y aún después hasta los tiempos de hoy en día, relacionado con los templos, relacionado con el tabernáculo. Y eso es lo que vamos a mirar hoy, las relaciones que existen entre ellos tres. Primero vamos a examinar la representación de los grados de gloria en el tabernáculo. Como pueden ver aquí, tenemos una representación del tabernáculo. Y ahora vamos a ver dónde es que se encuentran representados los grados de gloria dentro del tabernáculo. Primero, en la mano derecha vemos una representación como mirando el tabernáculo desde la parte de arriba. En la parte donde dice courtyard o el patio, ahí donde se encuentra, aquí podemos ver el lugar donde los sacerdotes se lavaban para poder efectuar el sacrificio. Aquí es donde se efectuaban los sacrificios. Y toda esta área de aquí, fuera de esto, es el patio o el courtyard. También tenemos el lugar santo y el lugar santísimo. El lugar santo y el lugar santísimo representado aquí y en este lugar. Aquí vemos el patio donde se efectúan los sacrificios y donde se hace el lavamiento de los sumos sacerdotes para efectuar los sacrificios. Podemos ver en la imagen esta, el lugar donde es el patio representa la gloria celestial o el mundo en que vivimos hoy en día. El lugar santo representa la gloria terrestre y el lugar santísimo o el Holies of Holies es la gloria celestial, que es donde está la presencia del Padre. Ahí, así es como están representados los grados de gloria dentro del tabernáculo. Vemos aquí en el patio otra vez lo que es la gloria celestial o el mundo en que vivimos hoy en día. La gloria terrestre es el lugar santo y el celestial es el lugar santísimo. Ahora vamos a mirar cómo están representados los diferentes grados de gloria en lo que es el jardín o el jardín de Edén. Ahí también vamos a ver esa misma representación. El jardín de Edén, nosotros a veces pensamos que el jardín de Edén es un solo lugar, pero en realidad el Edén representa el grado celestial, el jardín del Edén representa el grado terrestre y después el grado celestial es el lugar donde nosotros vivimos hoy en día, que es el lugar del mundo mortal donde nosotros vivimos, que fue donde Adán y Eva fueron expulsados después de comer del fruto. Y esto vamos a examinarlo más adelante. Aquí vemos la diferencia para que podamos distinguir lo que es el Edén y el jardín del Edén. Los grados de gloria aquí están representados.
Fíjate que en Génesis 2:10 dice, y salía del Edén un río para regar el huerto. En inglés dice para regar el jardín. Del Edén salía un río para regar el jardín. Si el Edén y el jardín fueran el mismo lugar, solamente el Señor tendría que decir, en el jardín de Edén habría un río. Pero no, Él dice, del Edén, un lugar aparte, sale un río para regar el jardín. Y simbólicamente este río tiene un significado también que lo vamos a hablar más adelante. Pero podemos ver que a veces no nos damos cuenta que el Edén es un lugar aparte, cerca de o junto al jardín, pero no es el mismo lugar. También podemos ver que hablando de antes del jardín, el Señor le dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y vamos a explicar eso un poquito más adelante y por qué eso es importante de entender. Entonces podemos ver que en el jardín se encuentra el Edén, que representa lo celestial, lo terrestre, que representa el jardín, y el mundo mortal, que es fuera del jardín, que es lo celestial. Ahora vamos a ver dónde podemos encontrar o podemos ver la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en los diferentes grados de gloria en el jardín y en el tabernáculo. También esto tiene un significado y está conectado con los diferentes grados de gloria en cada uno de estos lugares. Me gustó la imagen esta que me he preparado, la inteligencia artificial. Yo traté de hacer una imagen del Padre y el Hijo en el reino celestial. En la gloria celestial nos dice estos morarán en la presencia de Dios y de Jesucristo para siempre jamás. Quiere decir que en la gloria celestial está el Padre y el Hijo. En el tabernáculo, este mismo lugar está representado por el lugar santísimo, que también se presenta o se encuentra la presencia del Padre y del Hijo. Y en el Edén también se representa la gloria celestial, donde se encuentra Dios el Padre y el Hijo, y por eso leímos la escritura anteriormente donde dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. En el Edén, o antes del Edén, estaba el Hijo y el Padre juntos haciendo la creación. Ahora vamos a ver en la gloria terrestre. En la gloria terrestre, o el jardín, nos dice, hablando de la gloria terrestre, son los que reciben de la presencia del Hijo, mas no de la plenitud del Padre. Eso es hablando de esta gloria. En el tabernáculo, esto sería el equivalente al lugar santo. Y en el jardín, es el jardín del Edén. Dice en Génesis, y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y se escondieron. Cuando Adán y Eva tomaron del fruto del bien y del mal, oyeron a Jehová Dios que se paseaba por el huerto. Jehová, el Hijo, estaba en el jardín cuando se encontró con Adán y Eva, que habían comido del fruto del bien y del mal. La gloria celestial nos dice, son los que no reciben de la plenitud la plenitud en el mundo eterno, sino del Santo Espíritu, por medio de la administración de lo terrestre. Quiere decir que aquellos que heredarán en la gloria celestial no estarán en la presencia del Padre, no estarán en la presencia del Hijo, pero serán administrados por el Espíritu Santo. En el jardín
sería equivalente al mundo mortal donde nosotros vivimos hoy en día, que fue donde fue arrojado Adán y Eva después de haber tomado el fruto del bien y el mal. Esta es una foto que yo traté de hacer ilustrando después que Adán y Eva fueron expulsados del jardín. No es muy buena, pero yo creo que sabemos cuál es el mensaje. Y en el tabernáculo, el equivalente aquí sería el patio, que es el mundo mortal o el mundo en que vivimos hoy en día. Otra vez, en el Edén se encuentra el lugar santísimo, que es la gloria celestial. En el tabernáculo, la presencia del Padre y del Hijo. En el jardín, el lugar santo, en el tabernáculo, que es la gloria terrestre, que es solamente la presencia del Hijo. Y el mundo mortal, que es el patio o la gloria celestial, es la presencia del Espíritu Santo. Patio, lugar santo, lugar santísimo. El Padre y el Hijo solo, Espíritu Santo. Ahora vamos a ver las ordenanzas que se encuentran en estos diferentes lugares y el significado que tienen y cómo están relacionadas con lo que nosotros conocemos hoy en día. Vamos a mirar primero el patio, que es esta parte de aquí. Vemos que en el patio se encuentra la vasija o el lugar donde el sumo sacerdote se lavaba para purificarse antes de llevar a cabo los sacrificios en el altar de sacrificio. Y fíjense que esto se lleva a cabo en el patio o en el mundo celestial o representativo del mundo en que vivimos hoy en día. Podemos decir que el lavamiento por agua es simbólico del bautismo que se lleva a cabo también en este mundo para ser purificados. Y también en este mundo se llevó a cabo el sacrificio del Cordero o la expiación de Jesucristo para que nosotros podamos llegar a la presencia del Padre y del Hijo después. Fíjense que esto se lleva a cabo en el mundo terrestre, en el mundo celestial, que es en el mundo que vivimos hoy en día. El bautismo para ser lavados y la expiación que nos permite ser purificados o ser perdonados de nuestros pecados, para entonces poder ir a la presencia del Padre y del Hijo. Ahora vamos a mirar la gloria terrestre o la presencia del Hijo, que estamos hablando del lugar santo. ¿Qué es lo que hay en el lugar santo? ¿Y por qué decimos que es ahí donde está la presencia del Hijo? Estos son los objetos que se encuentran, los objetos sagrados que se encuentran en el lugar santo. En el lugar santo se encuentra primero la mesa de los panes, que representa el pan de vida. Jesucristo siendo el pan de vida. Se encuentra la menorá, que es la luz eterna. Esta luz en el templo siempre tiene que estar prendida. Algo que aprendí hace poco, que me pareció muy interesante, relacionado con esta luz, tiene que ver con el jardín de Getsemaní. Nosotros siempre hablamos de que sabemos que Jesucristo padeció por nuestros pecados en el jardín de Getsemaní, donde Él sangró por cada poro de su cuerpo y después fue crucificado. Lo que muchas personas no saben, que hay otro significado detrás del jardín de Getsemaní. Dice que el jardín de Getsemaní en realidad se refiere no al jardín donde Jesucristo hizo la oración o donde Él, en realidad, el jardín de Getsemaní se refiere que ahí mismo en ese lugar, como en la parte de abajo, como en una cueva, se encontraba un lugar donde se prensaban los olivos para sacar el aceite. Ahora, ¿cuál es el significado de esta prensa de olivos en el lugar llamado Getsemaní?
porque en realidad la palabra Getsemaní significa prensa de olivos. No se está refiriendo a un jardín, se está refiriendo a la prensa de olivos. Pero fíjense qué interesante. El Señor sacrificó por nuestros pecados. Él fue prensado, Él pagó, Él fue sacrificado en el mismo lugar donde se prensa los olivos para sacar el aceite. Pero el aceite que se sacaba del jardín o de la prensa de olivos en Getsemaní es el aceite que se usaba para alumbrar la lámpara del templo. La luz eterna del templo es la luz que da el aceite que fue prensado en Getsemaní. Ahí vemos la conexión de Jesucristo, su sacrificio y la luz del templo. La luz, yo soy la luz del mundo. El pan de vida. Y después encontramos el altar de incienso. Fíjense qué interesante. Vamos a ver aquí. Que primero somos purificados fuera en nuestro mundo por medio del sacrificio y la expiación de Jesucristo, para que entonces podamos ir a la presencia del Señor. Y en la presencia del Señor se encuentra el altar de incienso, que representa las oraciones de los santos. Entonces, las oraciones de los santos, después que somos hechos santos, por medio de la expiación de Jesucristo y ser purificados por medio del bautismo o el agua fuera de la presencia del Señor, entonces eso nos hace dignos de estar en la presencia del Señor en el lugar santo. ¿Y por qué es que vamos al lugar santo? Porque el Señor es nuestro mediador ante el Padre. Y es Él el que nos lleva a la presencia del Padre. ¿Y dónde está el Padre? En el lugar santísimo. Fíjense algo interesante aquí. Y lo vamos a relacionar con el jardín. Todo esto está relacionado. Fíjense que en la entrada del velo para ir a la presencia del Padre está protegida por querubines. En la entrada aquí no hay ningún querubín. ¿Recuerdan el jardín, el árbol de vida, que fue protegido por querubines después que Adán y Eva tomaron del fruto del bien y del mal? Igual aquí la presencia del Padre está protegida por querubines. Entonces, estamos en la presencia del Hijo, en el lugar santo, aquí, para poder entrar acá. ¿Y qué es lo que encontramos en el lugar santísimo? En la presencia del Padre y del Hijo se encuentra el arca del convenio. Quiere decir que vamos al Hijo, siendo purificado por Él, por su sacrificio, para entrar en la presencia del Padre. Y en la presencia del Padre, el Hijo nos lleva para hacer convenio. Y ahí está representado por el arca del convenio. Ustedes pueden ver cómo aún desde el tiempo del jardín, desde el tiempo del tabernáculo, ya estaba trazado todos los pasos de la expiación de Jesucristo, todos los pasos del plan de nuestro Padre Celestial, en los diferentes grados de gloria preparados para nosotros. El Señor dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy a preparar un lugar para vosotros. Desde el jardín se enseñó eso a Adán y Eva. Desde el tiempo del tabernáculo se sabía acerca de los grados de gloria, de las diferentes ordenanzas, y se sabía también de los convenios que había que hacer con el Padre.
entonces podemos ver que el plan de Dios es perfecto. 3 grados de gloria en el jardín, 3 grados de gloria después que salgamos de esta vida, 3 grados de gloria en el tabernáculo. Yo le doy mi testimonio que el Señor vive, que estas cosas son verdaderas. Si no entendemos las enseñanzas que están dentro de las Escrituras, frente a nosotros, que nos explican las verdades absolutas de Dios, para que entendamos el proceso y los pasos que debemos de seguir para estar en su presencia y hacer convenio con Él y con el Padre, entonces estamos en la oscuridad. Por eso el Señor dijo, yo soy la luz y la luz brilla en la oscuridad. Y esto lo digo en el nombre de Jesucristo. Amén.